ese problemita que traes ahí en tu casa o que tuviste en el trabajo, llegas y como que todavía te está afectando, entonces el caballo lo siente y dice, oye, no. Los beneficios que engloba la equinoterapia realmente son bastantes, hablando físicamente, emocionalmente, cognitivamente, socialmente. Dependiendo del caso, es cómo se trabaja. Todos los pacientes llevan un proceso diferente. Nos ayuda desde lo que es en su postura, en su coordinación, su socialización, cómo se desenvuelven en su día a día. Engloba más que montar al caballo. Una equinoterapia tiene un trabajo detrás, tiene personas preparadas, tiene caballos preparados, tiene una sesión diseñada para cada niño. O sea, no es solo pasear al caballo, es amor hacia algo que no te va a decir gracias, me siento muy bien, pero te lo va a demostrar, te va a regresar. Ese cariño que tú le das, te lo va a regresar. Para niños que no pueden hablar, ¿lo recomiendas? Totalmente. Impacta precisamente a las familias. Dejando de lado las limitaciones que pueda llegar a tener su hijo, enfocándose en las capacidades y los pequeños logros que pueda llegar a tener dentro de las sesiones. Este podcast es informativo y no sustituye una terapia profesional y personalizada. Y bueno, me da gusto recibir este día a la invitada, a Susana Torres, equinoterapeuta de Centro Ecus Life. Hola, mucho gusto, así es, del Centro Ecus Life. Pues soy Susana, un gusto estar aquí con ustedes y contigo, pues lista para hablar del tema tan interesante que nos traes el día de hoy. Y pues gracias por venir para poder hablar de él. Como te comentaba ahorita, pues hay alguien que me preguntó sobre este tema y dije, bueno, lo vamos a tratar en el programa. Para esa persona que preguntó y para quienes lo quieran conocer también, vamos a hablar de equinoterapia, como ya vieron en el avance. Y pues trajimos a la experta en el tema. Y bueno, Susana, antes de empezar, te quiero hacer una pregunta. Lo he escuchado mucho, pero no sé si sea verdad. ¿Es cierto que los caballos nos escogen a nosotros y no al revés? Pues sí, es totalmente cierto, pero va más allá de que te escojan. Es más como una conexión que creas con él, un vínculo que se forma. Cuando tú llegas a un lugar donde hay un caballo, el caballo es experto en el lenguaje corporal y en las energías. Son muy sensibles, entonces captan nuestra energía. Cuando llegamos a un lugar donde está un caballo, en cuanto nosotros entramos al lugar, él ya nos percibe, él ya sabe cómo venimos, si venimos enojados, tristes, felices, si traemos alguna inquietud, él ya nos leyó completamente. Y en base a eso, ellos deciden si estar cerca de nosotros les causa tranquilidad y seguridad y se acercan para formar un vínculo, para conocernos, o si en ese momento prefieren alejarse porque en ese momento no les causamos seguridad, tranquilidad, entonces prefieren mantenerse lejitos, ¿no? Pero todo con conexión, con trabajo, con regulación emocional, se logra esta conexión con el caballo, que él nos elija, como dices, que se acerque a nosotros. Entonces puede pasar que yo llego, me gusta un caballo, me acerque y que no, o sea, que me rechace. Sí, puede ser por tu manera, a lo mejor tú no te das cuenta y ese problemita que traes ahí en tu casa o que tuviste en el trabajo, llegas y como que todavía te está afectando, entonces el caballo lo siente y dice, oye, no me siento cómodo, o sea, mejor tómate tu tiempo, respira y ya después te vuelves a acercar a mí. O sea, puede que me rechace, pero después ya no. Exactamente. Todo depende de cómo me sienta yo en ese momento. Ajá, todo es momento, vivir el momento con el caballo. ¿En qué consiste la equinoterapia? Llega uno, o sea, por primera vez, ¿y qué es lo primero que sucede? Cuando un paciente, un pequeño, llega al centro de equinoterapia, lo principal es darle a los padres y a él como una breve introducción hacia lo que es el caballo, cómo acercarnos a él, dónde no acercarnos, porque pues los caballos pues pueden ser sensibles también. Pueden reaccionar. Pueden reaccionar. No porque quieran hacernos daño, pero pues es un instinto de él. Son animales, nosotros no podemos controlar sus acciones. Entonces, todo con seguridad. Les explico dónde no acercarse, dónde sí acercarse, cómo subirnos al caballo. Ya una vez que tenemos esta introducción, pasamos a conocer al caballo. Que el pequeño tenga un acercamiento, pues que lo acaricie, que toque su cuello,
que su mano la olfatee el caballo, para ver la reacción de él, si le da miedo, si está listo para el siguiente paso, que ya es subirnos al caballo. Eso sería lo siguiente. ¿Y después? Okay, después inicia ya pues lo que es el proceso de la evaluación del paciente. ¿En qué consiste la evaluación? Simplemente es ver si el paciente es apto o no apto en ciertos ejercicios, cómo podemos trabajar, o sea, la evaluación nos indica qué áreas se va a trabajar con el paciente, en qué necesita más ayuda, más apoyo, diferentes ejercicios o cómo vamos a intervenir para que el paciente disfrute la terapia, conocer a fondo al paciente, vaya, porque una cosa es que los padres lleguen y nos dicen, tiene esto, pero ya es muy diferente cómo se desenvuelve el paciente en el caballo, en la terapia, vaya. ¿Quiénes pueden recibir una terapia de este tipo? ¿Es exclusivamente para niños o no necesariamente? A todos nos beneficia el estar alrededor de... No hay una edad así límite. Sí, no. Realmente a todos nos trae un beneficio, obviamente con el acompañamiento adecuado, pero sí, realmente... a todos nos trae un beneficio muy, muy grande el estar simplemente cerca del caballo. Nos da mucha tranquilidad a todos. Hay personas a las que les impone el caballo, ¿no? ¿Qué les dirías tú a los papás que les da miedo, ¿no? Que el niño se suba, que se vaya a caer o algo. Pues, sabes que realmente es muy, muy común que al momento de llegar ahí, pues a las sesiones, los papás de que sí les da mucho miedo de, pues, ver a este ser tan imponente, grande. Imagínate, pesa 400, 500 kilos más que tu hijo. Entonces, pues sí causa un poco de temor. Sí, o sea, bastante. Causa un poco de temor. Sin embargo, yo les doy la tranquilidad a los padres de que nuestros caballos están entrenados para trabajar con sus pequeños, con los diferentes diagnósticos que puedan presentarse. Les doy la seguridad y las herramientas como lo que es el casco para su protección, si los padres lo solicitan, un chaleco de seguridad. Ya al momento de que iniciamos la sesión y que el niño se sube al caballo, el caballo se relaja completamente. Los padres de familia, al ver que el caballo está completamente relajado, que el niño está tranquilo y está disfrutando, ellos entran en una relajación completa. O sea, el miedo que tenían desaparece, convirtiéndose en esperanza, en alegría al ver a su pequeño disfrutar con un ser tan grande, ¿no? Entonces pierden el miedo totalmente, ¿no? Al ver trabajar al caballo, ya su tranquilidad regresa. ¿Cómo le puede beneficiar a un niño que tiene alguna neurodivergencia o una discapacidad? Los beneficios que engloba la equinoterapia realmente son bastantes, hablando físicamente, emocionalmente, cognitivamente, socialmente. Dependiendo del caso, es cómo se trabaja. Todos los pacientes llevan un proceso diferente. Nos ayuda desde lo que es en su postura, en su coordinación, su socialización, cómo se desenvuelven en su día a día. Todas estas herramientas se llevan los pacientes del centro hacia su vida diaria. Uh-huh. No hay un número determinado de sesiones, depende de cada caso. Pues realmente no, depende del caso y depende. Estos pequeños viven ya con demasiado, pues muchas terapias, ya están muy saturados. Entonces lo que no queremos es que vean la equinoterapia cuando asisten a sus sesiones como algo obligado o que no es divertido. Pues cuando ya te obligan, cuando ya lo haces muy repetitivo, a veces puede ser abrumador para ellos. Entonces eso es lo que queremos evitar. Uh-huh. Queremos que sientan que este es su lugar seguro, que vienen aquí a disfrutar, a tener un momento para ellos. Entonces lo recomendable es 1 a 2 veces por semana. Ya depende del caso, puede ser más, puede ser menos, igual depende de los padres de familia. No es como que tienen que ser 5 sesiones obligatorias, no. Tiene que ver el diagnóstico e igual comunicación entre los padres de familia, que sabes que a mí se me dificulta que sean 5 sesiones, uh-huh. Preferiría que sean 3. Entonces no hay un número en especial para las sesiones. ¿Tú recomendarías que a un niño que no quiere o que se asusta, que le da miedo, que no se le obligue? Si un niño no se quiere subir, no se le va a obligar a subirse. Nosotros respetamos mucho eso porque, como te mencioné, si lo obligas, ya pierde ese interés, esa felicidad, esa sensación de es mi espacio, yo decido. Entonces
tratamos de adaptarnos a él, a su ritmo, y si él no quiere subirse al caballo, está bien, la sesión se adapta a una sesión en piso, que es trabajar la misma actividad que se va a trabajar arriba del caballo, pero en piso, con el caballo haciéndonos compañía. Siempre el caballo nos está acompañando, porque es el chiste, que el niño en todo momento esté tratando de formar esta conexión con el caballo. Aunque no se suba el caballo está ahí. Exactamente, aunque no se suba, él está presente. ¿Qué has notado tú en los caballos cuando el niño es temeroso? Pues sabes que los caballos son un reflejo de nuestras emociones. Uh-huh. Entonces, cuando un caballo, como te conté hace rato, lee nuestras energías. Cuando un caballo te siente que no estás cómodo, que tienes una preocupación, él la lee, transforma esa energía, la regresa con inquietud. Él va a estar inquieto al igual que tú. Uh-huh. Entonces, al sentir esa inquietud, pues como que el niño se da cuenta y empieza consciente o inconscientemente a regular esa emoción que tiene. Y el caballo, cuando el niño empieza a tranquilizarse, el caballo en automático se tranquiliza junto con él. ¿Trabajan ustedes con especialistas, por ejemplo, terapeutas que le digan a los papás, oye, mira, te recomiendo que lo lleves? Sí, de hecho, nosotros somos una terapia auxiliar. Nosotros no diagnosticamos, nosotros trabajamos en conjunto de los terapeutas de los pequeños. En base al diagnóstico que ellos pueden traer, nosotros nos basamos en eso para poner objetivos. No, pues como tal, no diagnosticamos en sí, pero sí trabajamos en conjunto con los otros terapeutas, con los maestros de la escuela, con todo el círculo social que puede tener el niño de aprendizaje. Se trabaja para poder lograr avances significativos en estos pequeños. Para niños que no pueden hablar, ¿lo recomiendas? Totalmente, es magia. Los caballos, al generar esta conexión contigo, hace que te involucres totalmente en la terapia y te motiva a querer comunicarte con él, a querer expresarte. Entonces, es muy, muy buena terapia. Uh-huh. En los años que tienes tú trabajando en esto, ¿hay alguna experiencia que te haya dejado así marcada que digas, que por esto vale la pena dedicarme a esto? Cada caso que va ahí conmigo me deja un granito de arena, algo que aprender. Pero hay un caso en particular que marcó un antes y un después en lo que tengo como quinoterapeuta. Es cuando recién empecé, que iba pues abriendo el centro, todo eso. Estaba muy desilusionada porque pues ciertamente el centro estaba muy rústico, no sentía que hiciera conexión, no sé, o sea, a lo mejor era por mi sentir en ese momento. Y llegó una familia en particular con un pequeño que en cuanto llegaron así, me causaron tanta tranquilidad porque llegaron con mucha esperanza, amor hacia su niño, desesperados por buscar algo que les funcione, porque ellos ya pues habían tenido años de trabajo y no habían logrado algún avance significativo para su pequeño. Niño con un diagnóstico. Ajá, él tiene más bien, porque todavía sigue conmigo, ya tiene 4 años conmigo, tiene autismo, grado 2, no hablaba para nada, y cuando se presentaron, pues les di la introducción, empezamos con el trabajo de piso, el acercamiento hacia el caballo, etcétera. Justo en la primera sesión, después, haz de cuenta que para nosotros avanzar en el caballo, a los pequeños se les tiene que hablar pues con frases o con palabras sencillas para que ellos se entiendan y relacionen. En este caso, para que el caballo avance, le decimos la palabra paso. En la primera vuelta, pues, paso, alto, y pues el pequeño sumergido en su propio mundo, no prestaba atención. No quería comunicarse. Ajá, no tenía intenciones de comunicarse. Ya la primera vuelta, sintió al caballo, lo acarició, todo. Para casi al final de la sesión, el pequeño, así, en un alto, él solito tocó al caballo, paso. Uh-huh. Y para mí fue como que no lo podía creer. Volteé a ver a los papás para ver si lo habían escuchado, y los papás estaban tampoco que no lo podían creer, porque pues imagínate que tu pequeño no se comunique, y puede ser una palabra muy simple, la palabra paso, que no tenga ningún significado, pero
el que tu pequeño se comunicara hacia el caballo con intención de que tuviera una reacción, para mí fue, esta es tu vocación, o sea, esto es para lo que estás hecho. Fue una sensación de paz, o sea, lo puede hacer, él puede. Uh-huh. Entonces... ¿Y fue en la primera sesión? Sí, en la primera sesión, o sea, suena impresionante y a lo mejor puede ser de que, no puedo creerlo, o sea, yo tampoco podía creerlo así realmente. Fue un caso que lo marcó totalmente mi antes y mi después, que dije, para esto estoy hecha. Esta sensación que hizo este pequeño en mí, el que hablara, la felicidad que causó hacia los padres, fue como que aquí me quedo. Yo quiero ver crecer a este pequeño, yo quiero ver que sus objetivos avancen, quiero verlo avanzar. Que puedan integrarse, ¿verdad? Sí. O sea, al mundo en el que vivimos. El objetivo es para eso, pues es como que, porque muchos papás llegan ahí buscando, ¿qué sigue para mi hijo? ¿Qué va a lograr ahora? Entonces nosotros le damos la tranquilidad de que va a tener logros que les llamamos objetivos, corto, largo, mediano plazo. Entonces, para eso se usan más que nada, para darles la tranquilidad a los padres de que el pequeño sí está avanzando, porque pues muchas veces los papás, por su misma frustración, no ven esos pequeños avances que puede tener su hijo, no los ven. Entonces, ya al ponerles nombre, uh-huh, los aprenden a apreciar más. ¿Cómo sientes tú que impacta precisamente a las familias? Porque la equinoterapia no es nada más para el niño, uh-huh, o sea, es para todo el núcleo, ¿no? El núcleo familiar que lo integran. Pues totalmente. De hecho, en las equinoterapias no solo se hace acompañamiento al paciente, se hace un acompañamiento a la familia. Y siento yo que les da un respiro. ¿Por qué? Porque muchas familias llegan muy frustradas por las otras terapias, por los diagnósticos, por lo que va a lograr ahora, por lo que no pudo hacer su pequeño. Entonces ahí es cuando poco a poco aprenden a ver a su hijo desde otro lugar, aprenden a apreciar que su hijo está disfrutando una sesión, que está logrando cosas que no se imaginaban que era capaz. Es cuando ahí ellos aprenden a vivir el proceso de manera distinta, dejando de lado las limitaciones que pueda llegar a tener su hijo, enfocándose en las capacidades y los pequeños logros que pueda llegar a tener dentro de las sesiones, uh-huh, que de esos logros los llevan a su vida diaria, que los aplican y es cuando ellos les da tranquilidad. Me comentabas ahorita sobre el patrón de paso. ¿A qué se refiere eso? Ok. Muchas personas no saben por qué elegimos al caballo como una herramienta para las equinoterapias, por qué no un camello o por qué no una cebra. Esto es por el patrón de paso, como te comenté. El caballo tiene el mismo o muy parecido patrón de paso a nosotros. Cuando un niño con PC que no puede caminar se sube al caballo, el movimiento que genera en nuestra pelvis y las pulsaciones que se van por nuestra columna hasta nuestro cerebro vuelve a generar esas conexiones para que vuelva o recuerde cómo caminar. Entonces es por esto que se elige al caballo, porque es muy similar a nuestros movimientos. Entonces nuestro cerebro reconecta, recuerda y inicia el proceso de adaptación a caminar, como cuando éramos bebés y empezamos a caminar, nuestro cerebro otra vez empieza ese trabajo. El caballo genera en nosotros el efecto mecedora, que es el movimiento que te digo de la pelvis. Ese efecto genera en nosotros una sensación de paz inmensa. ¿Por qué? Porque nos recuerda a cuando nuestras mamás nos arrullaban. Agregamos efecto mecedora y el patrón de paso en nuestros pacientes, generamos paz, tranquilidad, seguridad, relajación en el cuerpo, que nos ayuda a tener avances ya sea físicos o emocionales. ¿Hay algún caso que tú sepas que ayudó a caminar a alguien? Sí, de hecho... ¿Era alguna discapacidad? Sí, era una niña que tenía parálisis cerebral. No es mi paciente, es paciente de una compañera. Esta niña tiene alrededor de 8 años o más en equinoterapias. Ella llegó en silla de ruedas y hoy en día puede caminar con ayuda de una andadera, pero logró caminar por sí sola. Entonces
Son avances que muy impresionantes, que no puedes creer, lo que a lo mejor si yo te los cuento a ti, dices, ay, ¿cómo va a ser real eso? Pero hasta que tú lo ves y lo vives, dices, no, pues esto es magia. Los caballos hacen magia con nosotros. Y aquí depende de cada caso, ¿verdad? En específico. Todos los casos son diferentes. Todos los niños llevan un proceso diferente. A lo mejor muchos no lo van a lograr en 1 año, en 2 años. Sin embargo, con trabajo, con dedicación y con el esfuerzo de estar yendo a las clases, de no dejarlas de largo, de no darles la importancia necesaria, puedes tener un cambio enorme, enorme y decir, lo logré. No podía hacerlo, pero lo logré. Puede tomar mucho tiempo, pero pues con constancia se van logrando las cosas. Al principio comentábamos sobre cómo se elige el caballo. Fuera de cámara comentaste algo que, por ejemplo, si te llega un niño muy intranquilo, se selecciona un caballo tranquilo. Esto me llamó la atención. ¿Podrías comentar sobre eso? Realmente no es como que, este caballo lo voy a entrenar para este tipo de diagnósticos, este caballo para este tipo de niños. No. Es más como la personalidad del niño. Todos los caballos, todos los niños, todas las personas tenemos personalidades completamente diferentes. Entonces, por comodidad mía, por comodidad del caballo, para que una sesión tengamos logros y tengamos una sesión positiva, vaya, pues se requiere que el caballo esté cómodo. Si él no está cómodo, no vamos a trabajar bien, toda la sesión va a estar inquieto. Entonces, cuando yo tengo un niño inquieto, selecciono a mi caballo más tranquilo, que está acostumbrado a los gritos, a los movimientos bruscos, a todo eso. ¿Para qué? Para que esta tranquilidad se la transmita al paciente. Al principio el caballo va a estar inquieto, sí, porque va a estar absorbiendo la energía de nuestro paciente. Sin embargo, el caballo va a pasar unos 10 minutos, 5 minutos y él se va a tranquilizar y en automático va a tranquilizar al pequeño. Aquí es donde entra lo de la temperatura del caballo. Exactamente. Nosotros al tener contacto con el caballo, su temperatura aumenta hasta 38, 39 grados al estar trabajando. Entonces, esta temperatura, agregándole el efecto mecedora, nos relaja completamente nuestros músculos, hace que nos concentremos más por esta sensación de seguridad que nos va a causar. Entonces, al estar tranquilos, al estar seguros de que estamos en un espacio, pues seguro, vaya, al ver que el caballo no va a tener alguna reacción, eso les da tranquilidad a los niños y genera en ellos que aprovechen completamente la sesión, que se conviertan como una esponjita y que absorban todo lo que le estamos enseñando, lo absorban. Esto es lo que genera, pues, el caballo en ellos, ¿no? Esta tranquilidad. ¿Cuál dirías tú que es el mito más grande que hay sobre la equinoterapia? Muchas personas piensan que la equinoterapia es solo montar al caballo, cuando no, o sea, hablan desde su desconocimiento del tema. ¿Por qué? Porque engloba más que montar al caballo. Una equinoterapia tiene un trabajo detrás, tiene personas preparadas, tiene caballos preparados, tiene una sesión diseñada para cada niño. O sea, no es solo pasear al caballo. Créeme que si lo utilizaras como nomás pasearte, te va a beneficiar. Yo, que estoy trabajando con ellos, ni siquiera me subo en ocasiones. O sea, solo estoy ahí dando las sesiones. Me da tranquilidad, salgo del centro con otra energía. Cansada, claro, porque es cansado, pero con una paz y una calma de saber que los niños algo aprendieron. Entonces, el simple hecho de estar cerca del caballo va a causar algo en ti positivo, y no es más que montar a caballo, es aprender de una conexión que no se ocupan palabras, aprender a apreciar esos pequeños momentos, esos pequeños logros. Creo que el convivir con un caballo es más que montarlo, es conexión, es amor hacia algo que no te va a decir gracias,
me siento muy bien, pero te lo va a demostrar, te va a regresar. Ese cariño que tú le das, te lo va a regresar. ¿En dónde podemos localizarte? Teléfono, redes sociales del centro de Ecus Life. Pueden localizarme a mi número, que es el 6621-278330. Ahí se van a comunicar con la persona que me ayuda a responder los mensajes. Ella les va a dar la información adecuada a lo que ustedes necesitan, ya sea simplemente aprender a montar. Los beneficios que te da el estar cerca de un caballo son impresionantes. No tienes que tener un diagnóstico o tienes que ser una persona neurodivergente para tomar estas terapias. Incluso si eres nervioso, sufres de estrés, también te ayuda, ¿no? Sí, claro. Ansiedad. Igual si eres una persona que no socializa mucho, también este es un lugar adecuado para aprender a hacerlo de la manera correcta. Uh-huh. ¿Cuáles son las redes sociales? En Instagram nos pueden encontrar como ecuslife.hmo, uh-huh. En Facebook ecuslife, y pues por WhatsApp es por donde se pueden comunicar para agendar alguna clase de prueba. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? El convivir con los caballos es algo muy bonito que nos deja una experiencia positiva. Como mencioné, no es necesario tener algún diagnóstico para asistir a este tipo de sesiones. Nunca es tarde para aprender a montar, nunca es tarde para convivir con estos seres tan magníficos. Algo aprendemos siempre de ellos. Creo que es la experiencia más bonita que van a tener en su vida. Y si quieren a sus niños, les van a permitir vivir esta experiencia, porque es algo muy distinto a las terapias que pueden llevar los pequeños. El convivir con el caballo, el estar en la naturaleza, les permite estar presentes y aprender bastantísimo. Con eso nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por venir. Qué bueno que se pudo dar sí, la entrevista. Y bueno, para quienes estén buscando una opción, que estén desesperados, que ya no saben qué hacer, aquí está. La equinoterapia es algo que nos puede ayudar bastante. Y bueno, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que el próximo lunes también estaremos a las 6:30 de la tarde por lareinaradio.com en Arizona y a través de YouTube, Contacto SOS, igual que en redes sociales. Hasta la próxima.